Bueno, en honor a los puntuales, una pregunta de repaso. ¿Cuál es la importancia de entender que la vida espiritual nuestra refleja exactamente lo que sucedió en el primer éxodo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? Marlon. Viéndolo con todo el panorama bíblico, uno vea, salimos de la religiosidad o de adorar a otros dioses o cultura que no va de acuerdo a lo que Dios quiere para su pueblo, vea. Lo otro es salir de la opresión y de la esclavitud, Pero de un reino, perdón. decís salir con mucha facilidad, ¿verdad? Pero ¿por qué? No, perdón, ¿Mm? quizás es salir libre por parte de un libertador, vea. Pero eso es otra cosa, Ajá, porque sí, yo te iba a es que no, preguntar, ¿y por qué no simplemente caminaron y se fueron de Egipto los que querían salirse? correcto, sí. Ajá. Claro, porque estaban sometidos bajo un reino, vea. Bajo un yugo, exactamente. Bajo Estaban un yugo. sometidos. Entonces, tiene que haber un libertador. Exactamente. Y de hecho, si nosotros vemos, y tiene toda la razón, ¿verdad? ¿Por qué no se sublevaron ellos? Hicieron una revolución y derrocar a... Pues simplemente huyeron. Porque si vos estás mal en algún lado, ¿qué te impide que te vayas? Pero aquí viene el tema, pastor, que es un tema de que en su mente ellos estaban sometidos y lo único que querían era un libertador para que los ayudase. Pero ahí ve el tema bien curioso, que en el desierto siempre vivían con esa esclavitud. Sí, porque nunca cambiaron de mentalidad, ¿verdad? Entonces, era un tema de cambio de mentalidad. Sí, correcto, exactamente. Y eso es justamente parte, o sea, si relacionamos el éxodo primero con lo que Dios hace en nuestras vidas y está haciendo en nuestras vidas, es importante, y ese cambio de mentalidad se llama conversión. Por eso es importante tener las bases firmes para tener una buena conversión y no ser simplemente salir de una religión y pasarse a otra. Entonces viene otro tema, pastor. Si usted ve, Dios fue tan bueno con el pueblo de Israel fuera bueno, las maravillas que vieron en Egipto, saliendo de Egipto, Dios fue tan grande con ellos. Al final ellos querían ser dioses y Dios ser su siervo. Y querían que Dios solventara todos sus problemas y al final yo llego a decir, bueno, no, ya, mejor cambiemos, ¿verdad?, de generación porque les estoy dando chance de que vayan a conquistar una tierra, pero quieren que todo les haga Dios. Y eso está pasando. Nadie quiere esforzarse por hacer algo con Dios de la mano, por supuesto, ¿verdad? Esforzarse a cambiar, esforzarse a cambiar hábitos, hacer cosas como lo que usted decía en el panorama de la conquista, ¿se acuerda? Que cesó el maná porque empezaron ya a conquistar, pero ya era otra generación. La vieja generación no cambiaron su mentalidad y su forma de tener una mentalidad tan recibida, que Dios me haga todo y ya. Sí, parte, bienvenido Alfredo y Claudia, parte fundamental, digamos, de tener una buena conversión es o sea, vos no podés, por poner un ejemplo burdo, cruzar el charco, irte para España y seguir con el horario de El Salvador. Eso es imposible, porque algún día te va a choquear la realidad. Vas a querer desayunar en la noche, vas a querer almorzar en el día. O sea, tenés que adaptarte a tu nueva realidad cuando haces un cambio tan brusco en un tiempo tan corto. El Señor no fue un cambio brusco en un tiempo corto. Si ves, en el Sinaí estuvo el Señor enseñándole sus leyes, enseñándole sus mandamientos, sus instrucciones, más que leyes y mandamientos son instrucciones de cómo se debe convivir, cómo se separa uno de Egipto para tener el privilegio de que Dios pueda habitar y caminar contigo en ¿cómo se llama?, en este desierto que se llama mundo. Pero tenés que tener un cambio de mentalidad.
No podés seguir anhelando el pasado viviendo en una nueva realidad. No podés seguir, porque si te fijas, tenían sesgado ¿cómo se llama? La memoria la tenían sesgada. Es que allá comíamos carne de balde. ¿Cómo no? ¿Cuál de balde? Si tenías que trabajar de sol a sol para ganártela. Y los egipcios no es porque te querían que te daban carne para que tuvieras fuerzas para seguir usando el lomo para hacer las edificaciones que ellos querían, ¿verdad? Entonces era todo un tema de esclavitud, un cambio de mentalidad, y por eso es tan fundamental el monte Sinaí. Y no el monte como tal, sino lo que sucedió en el monte Sinaí, cómo Dios revela lo que Él quiere hacer. Para un israelita, amados, la parte esencial de el Antiguo Testamento, si lo quieren ver así, la parte clave, lo que es vivir el día a día con Dios, es lo que sucedió, las instrucciones que el Señor dio en el monte Sinaí. Y eso nos lleva ahora en ese paralelismo del Éxodo primero con el nuevo Éxodo a decir, bueno, ¿y cuál es nuestro monte Sinaí? ¿Cuál es la esencia de la vivencia, de lo que tenemos que cambiar de mentalidad? Porque venimos del mundo y tenemos todavía mentalidad de mundo. No nos demos garabato, ¿verdad? Y eso es parte de lo que el Señor, de lo que el Espíritu Santo está moldeando en nuestras vidas. Todavía pensamos como mundanos, todavía tenemos cosas de mundanos, todavía tenemos debilidades en ciertas añoranzas de lo que sucedía, de lo que hacíamos en el mundo. Y necesitamos esa transformación, pero es esencial saber qué es, cuáles son esas instrucciones que Dios quiere que nosotros sigamos ya en este nuevo pacto, en el pacto de la sangre del Señor, que ese es el verdadero nombre del pacto. Este es el pacto en mi sangre, dijo el Señor, le puso nombre. No dijo este es el pacto de la gracia, como nosotros lo hemos malinterpretado en el dispensacionalismo, porque gracia hubo desde la creación y va a haber gracia hasta, ¿cómo se llama?, en el reino eterno, porque todo es por obra y misericordia del Señor, que no nos merecemos toda la bondad de Dios para nuestra vida, ni lo vamos a merecer, ni vamos a hacer los suficientes puntos para merecerlo. Todo es entonces por gracia. ¿Cuál es la esencia? Y la esencia de la vida cristiana es el sermón del monte de los olivos. Ese es nuestro Sinaí. Mateo va a través de los eventos a volvernos a narrar la historia del Éxodo, pero ahora en la vida de Cristo. ¿Y por qué es importante entenderlo? ¿Por qué es importante que Mateo nos describa eso? Porque está describiendo lo que el pueblo de Israel vivió para salir de la esclavitud de Egipto. Y ahora los que estamos nosotros en el nuevo pacto, que no necesitamos más que confiar, que tener fe, que ser leales a Cristo, porque es Cristo el que hace ese éxodo para que nosotros permanezcamos en Él y que vivamos ese éxodo con Él. Y veamos esas similitudes. En el éxodo nos dice que Israel huyó, o no huyó, sino que se descendió a Egipto para salvar su vida. Jesús, para salvar su vida, el Señor le dijo a través de un ángel a José que descendiera a Egipto. Y empieza uno a ver las similitudes. La matanza de los niños varones en Egipto, promulgada por ¿cómo se llama?, por el faraón. Y que en el lado del Nuevo Testamento está la matanza de los niños varones de Belén, porque los magos dijeron que venían a ver al rey de Israel. Y el rey de turno dijo, si aquí el único rey soy yo, ¿verdad? Como que viene otro rey de Israel. Entonces averiguó con los conocedores de las Escrituras y se dio cuenta que en Belén es donde iba a nacer el Mesías, el rey de Israel. Y mandó a matar a todos los niños debajo de 2 años en Belén. La frase
que ocupa Oseas para hablar del éxodo, dice en Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia a que el hijo de Dios es Israel. Y ahora Mateo va a ocupar exactamente el mismo pasaje, no para hablar de Israel, sino para hablar del Señor Jesús, de Egipto, cuando el Señor de Egipto es llamado para regresar a la tierra de Canaán, pero ya no se establece en Belén, sino que se establece en Nazaret, lo cual tiene implicaciones mesiánicas muy poderosas. Luego está el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo es el bautismo. Jesús fue bautizado con todo y que sin pecado. Él hizo el recorrido de Egipto hacia la tierra de Canaán, bautizándose antes de comenzar su ministerio. La tentación en el desierto. En el desierto, ya después de haber cruzado el Mar Rojo, el pueblo de Israel fue tentado, no pasaron el examen, y ahora, después de haber sido bautizado, dice la Escritura que el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto para ser tentado por Satanás 3 veces, y en las 3 veces el Señor sale victorioso. Y luego de haber pasado ese momento de desierto, llegan al monte Sinaí, donde el Señor, de manera física, literal, va a descender su gloria para instruir cómo es que se debe vivir esa vida, porque ya es una vida diferente a la que se vivía en Egipto. Cómo es vivir esa vida con ese Dios todopoderoso. Y si hacemos esa misma similitud, después de la tentación de Cristo se nos narra que el Señor llega a un monte, al que se le llama el monte de las bienaventuranzas, donde va a dar Él directamente instrucciones, y ya vamos a ver a quién, pero parte importante es que habían ahí judíos, pero también habían gentiles, y ya lo vamos a ver en la Escritura. Instrucciones directas, y va a agarrar porciones de la ley de Moisés y va a ponerle el peso que Dios siempre quiso que tuvieran esas instrucciones para que su pueblo, su reino en este mundo sea un mundo, un reino diferente al reino de las tinieblas. Lo que Mateo está diciendo con todo esto, amados, es, miren, esto no es casualidad. Esto es una réplica, se está repitiendo la historia en eventos que nos están narrando de que, así como le hemos puesto tanta atención a la ley de Moisés en el Sinaí, debemos ponerle la debida atención a la enseñanza de Cristo en el monte de las bienaventuranzas. La esencia de lo que el Señor quiere, de lo que está haciendo en nuestra vida, de lo que el Espíritu Santo está moldeando en nuestros corazones, es que vivamos, que nos apeguemos, que nos esforcemos por vivir las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dijo en el monte de las bienaventuranzas. Tanto así que la conclusión del sermón de ese monte de las bienaventuranzas, dice el Señor: aquel que oye las palabras mías y no las hace, lo voy a comparar con alguien que edificó la casa sobre la arena. Va a venir la tempestad, va a venir la persecución, va a venir una situación adversa, y la casa que no tiene buen fundamento se va a echar atrás, se va a derrumbar. La pérdida va a ser enorme, va a ser grande, porque todo lo que se construyó se va a venir abajo. Pero dice, pero aquel que oye lo que es todas estas instrucciones que él le está dando, lo voy a comparar, que las oye y las pone en práctica y las hace. Okay, no solamente de oír, las pone en práctica. Lo voy a comparar con aquel que edificó su casa sobre la roca. Van a venir adversidades, van a venir tempestades, van a venir las tormentas, pero como su casa tiene fundamento sobre la roca, y aquí hace el Señor esa separación entre los verdaderos hijos del reino y aquellos que solamente son, que yo ando buscando, como vos decías, Marlon,
que yo ando buscando la prosperidad que Dios puede dar, que yo ando buscando que Dios me sane, que yo ando buscando que Dios me prospere, que me dé una familia estable, que me haga aquí, que me haga allá, y todo es Dios. Y a la hora de yo comprometerme, bien, gracias. Y vamos a ir, tal vez no de manera detallada como me gustaría, pero para darle el peso de lo que significa el Sermón del Monte para nuestras vidas, para nosotros. Cuando el Señor se despide de este mundo, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso está hablando de que se ganó esa posición por encima de los otros seres caídos, por encima del reino de las tinieblas. Vino y venció sobre los poderes del reino de las tinieblas. Toda autoridad me es dada en los cielos y aquí en la tierra, porque Él vino a reconciliar las cosas terrenales con las cosas celestiales, a nosotros con nuestro Dios, porque estábamos distanciados, éramos pecadores, éramos gentiles, adoradores de otros dioses. Y dice, vayan y hagan discípulos. No hagan miembros de iglesia, hagan discípulos, enséñenles a qué, a guardar todas las cosas que les he enseñado. Porque la estrategia que el Señor tiene para su reino en este mundo es darse a conocer a través de personas que le creen, que hacen, que viven, que practican las enseñanzas del monte de las bienaventuranzas. Eso hace un contrapeso con la manera como nosotros vivimos en el mundo. Hay un cambio, debe haber un cambio de mentalidad, debe haber un cambio de accionar. El Espíritu de Dios nos ha sido dado dentro de nosotros precisamente para comprender esos cambios, esas transformaciones que deben haber en nuestros corazones. Y debemos examinarnos, amados, honestamente, cada uno de nosotros a nosotros mismos. Si lo que hemos adoptado durante tantos años es una religión. Y por religiosos, entiéndase, aquel que esto es pecado, esto no, esto aquí, y que anda juzgando a los demás. Es que yo pienso que aquel aquí, que el otro no hace acá, que el otro le hace por allá, que esto no me gusta, que yo cómo voy a permitir que pase esto, que no sé qué, que aquí, que allá, y ando poniendo el dedo amenazador por todos lados. Y si vamos a examinarnos a la luz del Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con amar al prójimo, así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y ahí eso es lo que el Señor, esa es la estrategia que el Señor quiere. El Señor no quiere gente en la calle andando predicando algo que no viven. El Señor quiere gente en las escuelas, en las universidades, en los puestos de trabajo, en las cafeterías, en donde sea que hay un cristiano, que ese cristiano, sin palabras, pueda ser luz y sal en este mundo. Que la gente vea que ese que se llama cristiano, más que andar con una Biblia, con ponerse un uniforme para ir a servir a una iglesia, con salir temprano para irse a las actividades religiosas que tiene, o que no sale a vacaciones porque si no se va a meter a la iglesia, más que ver esas cosas, la gente quiere que se le demuestre que hay una manera diferente de vivir. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través nuestro. Él quiere que nosotros seamos sus ojos, seamos sus manos, seamos sus brazos, seamos sus pies, seamos luz y sal en este mundo para bendecir la vida de otras personas. Por eso es tan fundamental para nuestra fe el sermón de las bienaventuranzas. Y no lo puedo recalcar, poner el calificativos más que comprendamos que el equivalente al monte Sinaí para los judíos es el monte de las bienaventuranzas para nosotros. Preguntas, amados. No sé si hay preguntas. Sé que no muchos estuvieron la semana pasada y que para esto tal vez es nuevo, pero creo yo que a lo largo y ancho de la vida cristiana nuestra hablamos de mundo,
hablamos de salir del mundo, hablamos de ser luz, hablamos de ser la sal. De alguna u otra manera entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y quiere hacer también a través de nuestras vidas para alcanzar al perdido. ¿Preguntas hasta acá? Hola, sí, yo estuve estudiando bastante pues el sermón y bueno, una de las cosas que me llama la atención es que Jesús dijo de que Él no venía a abolir la ley, pero así como Él puso las nuevas, como nuevas reglas, digamos, ¿verdad? La vara la vino a poner como más alta. Y cómo se llama porque dice que oíste que fue dicho que amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos, pero yo les digo que amen a los enemigos y que oremos por aquellos que nos persiguen. Entonces, o sea, es como más un peldaño más, ¿verdad? Y dice que pues hay que hacer estas cosas y las enseñemos para que, ¿cómo se llama? Porque si no, ¿cómo dice? No somos parte del reino. No vamos a entrar, dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y también tenemos una gran responsabilidad para que la gente haga las cosas, enseñarle las cosas del reino para que las haga. Si les enseñamos lo contrario, vamos también a tener que dar cuenta de ello, ¿verdad? A ver, y quiero nada más detenerme un poquito, amados, para que reflexionemos, porque venimos de una cultura religiosa realmente. Venimos de una cultura de activismo cristiano. ¿Qué es la vida espiritual para nosotros? ¿O qué ha sido, digamos? Sin entender las escrituras, más que si nos metemos en este mundo de la iglesia evangélica. ¿En qué está involucrada la iglesia evangélica en estos días? Y no solo aquí, estamos hablando a lo largo y ancho. Lo mismo sucede en los Estados Unidos, en todos lados. ¿En qué no estamos involucrados? Estamos involucrados en un montón de activismo. Activismo que no tiene nada que ver con las enseñanzas de nuestro Señor. Hacemos conciertos, conferencias, hacemos cenas, hacemos banquetes, hacemos vigilia, hacemos ayuno, pero no nos gastamos un minuto en entender que lo que el Señor realmente quiere de nosotros es que sirvamos de canal de bendición para la vida de otra persona. Porque, es que ir a un concierto es más fácil, es que ir a una conferencia es más fácil, es que me hablen de prosperidad es más fácil. Pero involucrarme yo en la vida de una persona para hacer la diferencia, ahí está lo cañón. Y ahí es donde justamente quiere el Señor que estemos. Ahí es donde el Señor quiere que hagamos nosotros la diferencia. Porque no es el wiri, no es el tiembla, el fuego y todas esas pantallas y pantomimas que tenemos como pueblo cristiano. Y creemos que aquí es que la gloria de Dios y se puso. Ese es puro salveque, es pura basura. Eso no es palabra, no es esencia de la fe cristiana. La fe cristiana es que yo salga de haber estado y que el Señor me haya confrontado con su palabra para yo hacer el bien a mi prójimo. Así me cueste, así sea difícil, así sea algo que no está en mi naturaleza, porque la naturaleza nuestra nos lleva a ser egoístas. Es para mí, yo quiero que a mí me sirvan, yo quiero que las cosas sean para mí, que cuando a mí me duele algo, que me rodee la gente para que me tengan lástima. Yo soy el centro del universo y quiero que el universo gire alrededor mío. No es esa la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es
Mira, yo ya te rescaté, te saqué del mundo. Pero tenés que hacer una diferencia con tus vecinos, una diferencia con tus hermanos, una diferencia con tus compañeros de trabajo, una diferencia con las personas que están alrededor tuyo. Y hoy tenemos, amados, los grandes superhéroes y los grandes superapóstoles, pero que ni siquiera tienen en sus presupuestos financieros de iglesia el ayudar al necesitado. Eso nos dice lo lejos que andamos de vivir la vida cristiana. Y por eso es la esencia. Si ustedes van a descubrir el Nuevo Testamento, las enseñanzas del apóstol Pablo, las enseñanzas de Pedro, las enseñanzas de Santiago, las enseñanzas de Juan, vamos a darnos cuenta que es una repetición con diferentes ángulos, con diferentes perspectivas, del sermón del monte, de lo que Dios quiere que su pueblo esté involucrado haciendo, siendo luz y siendo sal en este mundo. Y por eso es importante, amados, el discipulado, porque ese activismo, nosotros pensamos que haciendo ese activismo, estamos cumpliendo con el Señor. No estamos cumpliendo ni por la sombra. No estamos en nada cuando lo hacemos. Y vamos a ver cómo vivía la fe los primeros cristianos. Cómo un grupo de 120, porque 120 fue la iglesia que quedó cuando el Señor se fue de esta tierra. Todos esos que le dio de comer a 5,000 y todo. Un montón de gorrones que andaban ahí solo por los sándwiches. No andaban por compromiso con el Señor, pero 120 gente sin muchas letras, gente sin un gran potencial económico, gente de la barriada, gente incluso aislada por la sociedad, porque ahí habían prostitutas, habían endemoniados que el Señor los había sanado. Gente que practicando las enseñanzas de Cristo pusieron de rodillas al imperio más grande, que no más grande, más poderoso tal vez, que ha existido en este mundo, el imperio romano. El imperio romano no le tocó otra más que adoptar la fe cristiana como la religión oficial. Y ya sabemos lo que ha pasado con esa adopción que hizo Roma. Pero la realidad de las cosas es que pasó de ser perseguido a convertirse en la mal llamada religión oficial del Imperio Romano. En escasos 200 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y hoy nos debemos preguntar, ¿estamos haciendo un impacto en este mundo? Y la verdad es que no, amado. Como iglesia evangélica no somos tierra deseable. Como iglesia evangélica y conciertos, ¿para qué son? Para entretenimiento de cristianos. Y yo no me opongo ni a conciertos, ni a actividades, ni a activismo, ni todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando hagamos la voluntad de nuestro Dios. Eso es como que nos contraten para ir a trabajar, ¿verdad? ¿Es prohibido tomar café en las empresas? No, una tacita de café. El problema es cuando solo a tomar café llegamos, que no cumplimos con las responsabilidades que tenemos. Ahí sí es problema. Pero un break para tomarse un cafecito con pan, en todas las oficinas hay. Pero no es la esencia del trabajo que debemos estar haciendo. La esencia es la responsabilidad para la cual se nos ha contratado en lo administrativo, en ventas, en contabilidad, o el área que sea, en operaciones, o el área que sea. Sigamos y vamos a ir a ver algo que es importante antes de meternos al Sermón del Monte. Aquí vamos a ver algunos detalles que no hemos visto en la actualidad.
Y aquí es donde está la proyección que hace Dios en este nuevo éxodo, que es una proyección diferente a la del primer éxodo. ¿Pueden ver la lámina que dice en el primero y segundo éxodo? ¿Lo ven? Hola, hola. Sí, se ve. Ok. Si ven, haciendo diferencias el uno con el otro, el primer éxodo fue el rescate de la esclavitud de Israel de Egipto. Aquí es un rescate de la esclavitud del mundo, independientemente de la nacionalidad. Aquí entramos todos, seamos del país que seamos, del color que seamos, de todas las divisiones que nos hacemos como seres humanos. Podemos ser, independientemente del país donde hayamos nacido, donde nos hayamos crecido, podemos ser rescatados de la esclavitud del mundo. Porque esto ya no es un éxodo físico de salir de un lugar, sino que es un rescate del reino de las tinieblas al reino admirable de nuestro Dios. El éxodo, primero, tiene al Cordero Pascual como el detonador que hace, que provoca que la esclavitud de Egipto se rompa y Faraón pueda darle libertad a los israelitas que estaban ahí cautivos. Ahora el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Y aquí es donde es importante, amados, entender el señorío de nuestro Dios, la obra de nuestro Señor. Porque esto no es por mérito propio. Esto no es porque yo soy buena gente, yo soy buena. No. Tengo que confiar plenamente en Cristo. Y confiar plenamente en Cristo no es un estado mental para estar sentado en una silla y estar, sí, yo creo. No. Creer es vivir. El que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé con el que construyó su casa sobre la roca. La salida de Egipto hacia la tierra prometida. Nosotros hemos salido del mundo y el destino que el Señor nos marca en las Escrituras es su reino eterno. Pero este reino eterno no es en los cielos. Este reino eterno al que el Señor habla es a su regreso, cuando Él venga en gloria a sacar todo lo que es cizaña de este mundo, a botar de su reino todo aquello que no es compatible con la naturaleza de lo que Dios quiere establecer en este planeta, pero es para establecer su reino de justicia y paz en este planeta. Lógicamente va a tener una transformación porque ha sido demasiado, hay mucha sangre derramada, hay mucha contaminación, hay que no es apto para que el Señor pueda habitar en medio de nosotros. Tiene que haber una purificación del planeta como tal, pero en esencia es este planeta. No, nosotros los cristianos estamos confundidos, que es que voy a ir al cielo. Si bien es cierto, cuando morimos vamos a la presencia de nuestro Dios, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero eso es de manera temporal, porque Primera de Tesalonicenses 4 habla de que cuando el Señor regrese, va a traer con Él las almas de los que durmieron en Él, pero las va a traer para acá, de regreso a este mundo. Y es aquí, porque este planeta fue diseñado por Dios como un templo para su habitación, con los seres humanos que quieran estar subordinados a Él para proyectar su bondad, sus riquezas a toda su creación. El cruce del Mar Rojo, pues el cruce del Mar Rojo es nuestro bautismo en agua. El bautismo en agua, amados, es el testimonio visible que hacemos para decir, ahora ya no pertenezco al mundo. El bautismo es una sepultura, pero también es una resurrección, porque cuando nos sumergemos, y por eso es tan importante el ser sumergido, ¿verdad?, en agua, nos sumergimos en agua para morir a este mundo, de una vez y para siempre. Pero no nos dejan ahí ahogados en el agua, sino que nos levantan para tener una nueva vida en Cristo Jesús, para vivir
para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para tener una mentalidad diferente, para tener una conversión de nuestra mente, de nuestros corazones, para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos como cristianos, para hacer la diferencia en este mundo. Y las instrucciones en Sinaí, para nosotros, amados, el Pentateuco, los 5 libros de la ley de Moisés, están contenidos en las instrucciones del monte de la bienaventuranza. Y si ustedes se van a dar cuenta, en resumen, de qué se trata el Nuevo Testamento, se trata de 3 cosas importantes: la obra de Cristo, las instrucciones de aquellos que son redimidos por Cristo que deben seguir, y 3, la esperanza bienaventurada con la que debemos vivir, anhelando que el reino eterno del Señor venga a este mundo, que el Señor regrese a este mundo. ¿Estamos, amados, hasta acá? ¿Es claro lo que estamos hablando? ¿Preguntas? Si hay preguntas. Sí, comprendemos la importancia del Sermón del Monte. Amén. Muy bien. Vamos entonces al Sermón del Monte, porque si es importante hay que estudiarlo. No es para llenar 3, 4 capítulos de la Biblia que están ahí. Son instrucciones importantísimas para nosotros, para nuestra vida, para saber cómo vivir nuestra fe. El Sermón del Monte tiene una introducción y tiene una conclusión, como todo buen sermón. Y esta es la introducción de ese Sermón del Monte. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir que que debe ser pobre en espíritu? ¿Qué creen ustedes que quiere decir ser pobre en espíritu? Ser opacado, ser callado, ser tímido. En esta versión que yo leí dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Exactamente. Ser pobre en espíritu es saber que somos necesitados de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 9 que los malos son aquellos que se olvidan de Dios. En otras palabras, que no toman en cuenta al Señor en nada de las decisiones de sus vidas. Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión, antes bien pon en las manos del Señor tus decisiones. ¿Y sabes qué? Si lo haces, Él va a enderezar tus pasos, va a enderezar tus veredas. Necesidad de Dios, amados, la tenemos todos los seres humanos. Pero muchos seres humanos quieren vivir su vida simplemente viendo a Dios en casos de emergencia. ¿Se acuerdan de Dios? En la socazón, en el dolor, en la tristeza, en la depresión, en la enfermedad. Eso no es un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios es aquel que necesita de su presencia. El salmista decía: así como el ciervo brama por las aguas, porque estaba sediento y no hay un lugar para tomar hasta que llega a las aguas tranquilas para poder tomar. Así dice, anhela mi alma, mi ser, la presencia del Señor. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de reino, vive, anhela la presencia de Dios en su vida. Por eso, amados, con toda sinceridad, un cristiano que no le gusta ir a la iglesia, yo tengo mis serias dudas de su conversión. Como pastor
Y ahí ese es un asunto entre esa persona y el Señor. Yo no entiendo a cristianos que le sale una ofertita del mundo y dejan sus congregaciones. Que la Coqui va a cumplir años, que no sé qué. Cambiamos la presencia del Señor por nada. Y la presencia de Dios es tan vital en nuestras vidas. Para todos, el Señor dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Porque el Señor quiere una total dependencia de Él para nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestras decisiones. Un cristiano que no sale orado de su casa, que no ha encomendado su familia, sus negocios, su trabajo, su entrada, su salida en las manos del Señor, es porque no necesita de Dios, porque se cree que Dios está nada más ahí para ¿cómo se llama? Para los días domingos o para los días que hay culto. No, somos necesitados del Señor. Somos necesitados de Dios en todo momento y debemos sentir esa necesidad de su presencia. Debemos sentir esa necesidad de ir a la congregación, de cantarle al Señor, de buscar su rostro, de anhelar en todas las áreas de nuestra vida. Si yo no tengo necesidad, pues porque no tengo necesidad, voy a darle gracias al Señor. Y si tengo necesidad, con mayor razón tengo que ir a poner mis cargas en las manos del Señor. Si ustedes ven los salmos que estamos estudiando y estamos haciendo devocionales de los salmos, hablan los salmistas, los escritores bíblicos, de recibir el favor de Dios en su casa, en la casa de Dios. Y la casa de Dios ya no es un templo como en el antiguo pacto, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel. Es su iglesia, su congregación, el estar en comunión con el resto de hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. Ese óleo consagraba a Aarón para que el reino de Dios reposara en él, para que el poder del reino de Dios reposara en él, para que un simple hombre mortal pudiera ejercer la autoridad de un hombre de reino. Para eso era el aceite de la unción. Ese aceite de la unción no se derramaba sobre cualquiera. Y dice además que desciende al borde de sus vestiduras. Y es como el rocío de Hermón. El rocío de Hermón, Hermón es un monte fuera de Israel, que desciende sobre los montes de Sión. O sea, es un monte que le cae nieve y en su deshielo, cuando llega el calor del sol, alimenta ese monte, la tierra árida, los montes áridos de Sión. Y dice el salmista, porque ahí, no dice que en tu casa, no dice que en el estadio, no dice que en los conciertos, dice que en su casa, donde se congrega su pueblo, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y como que los cristianos no sé, amado, yo tengo años de ser pastor y todavía no entiendo muchas cosas de algunas actitudes de cristianos. A veces creo entenderlas porque no se les predica, ¿verdad? Pero una vez a mí me han predicado, me han pegado la revolcada del siglo y entiendo las cosas y todavía no las hago, esa es la parte que yo no entiendo. Pero bueno, cada quien le va a dar cuentas al Señor. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es que hay que raro esto de la bienaventuranza, ¿verdad? Porque bienaventurados los que andan contentos todo el día. ¿Qué querrá decir los que lloran? Hola. Hermana Carmencita. Los que lloran por el dolor ajeno, o sea, que les duele lo que le sucede a la gente que está mal. Sí, en general, hermana Carmencita. Porque hay gente indolente, pues a veces nos portamos indolentes con el dolor ajeno. Exactamente. O sea, vemos las noticias de Venezuela y como que no es por nosotros, ¿verdad? Es que eso está tan lejos allá. Vemos la guerra de Ucrania.
Y vemos, ¿cómo se llama? En nuestro país que hay calamidades. Hubo una inundación. Como mientras no me llegue a mí, no pasa nada. Llorar significa que de verdad yo lo siento. Sí. Que de verdad yo anhele un estado mejor del que estoy ahorita. A ver, amados, mire, los seres humanos amamos la comodidad y la amamos tanto que cuando nos sentimos cómodos se nos olvida el dolor de los demás. Se nos olvida que hay gente necesitada. Se nos volteamos a ver para otro lado cuando vemos a alguien sacando basura de los botes de basura. Volteamos a ver para otro lado cuando alguien nos pide. Llorar significa gemir en nuestros corazones que esto no es el diseño de Dios, amados. Que estamos como estamos porque este mundo está lejos del Señor. Pero esto tiene que cambiar, esto va a cambiar porque el Señor lo ha prometido. Él va a regresar. Pero mientras Él regrese, me tiene a mí, a William Fuentes, para hacer una diferencia en la vida de otras personas. Que el dolor, y déjeme decirle, la gente no entiende, ¿va? Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Porque no entienden la Biblia, no saben de dónde viene toda esta situación. Estamos como estamos porque estamos lejos del Señor. Estamos como estamos porque a Dios no lo queremos tomar en cuenta para nada, solamente cuando es de meter la mano. Y eso debe causarnos incomodidad. Por lo menos, amados, para orar. Por lo menos para sentir el llanto de los demás, la necesidad de los demás. Cuando sabe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como seres humanos unas neuronas que le llaman neuronas espejos. Esas neuronas espejos me ayudan a mí a entender la cara de dolor, la cara de decepción, la cara de tristeza de mi hermano. Y no solamente de entenderla de una manera psicológica, sino de entenderla de una manera emocional, que yo me identifico con la situación del vecino, con la situación de lo que está pasando en la vida de otras personas. Pero a veces puede más nuestro egoísmo, nuestra comodidad, el ir en el carro con aire acondicionado y no voltear a ver a los lados. Y todavía, esto es lo peor que tenemos los cristianos, mal agradecidos con lo que tenemos. Ay, que yo le estoy orando al Señor porque quiero una casa más grande. Que yo le estoy orando al Señor porque 10 años que no me ha cambiado el carro. Que yo le estoy orando al Señor. Se nos olvida las bendiciones que sí tenemos para darle gracias a Dios. Andamos viendo al vecino que este ya fue a Europa, yo no he ido, que aquel ya se hizo el viaje no sé qué, que aquel, el negocio. En vez de ser agradecidos con el Señor y de compartir las bendiciones que tenemos con el hermano que está necesitado. Y por hermano, no hermano de la iglesia, ¿va? El hermano prójimo, la persona que necesita al Señor. Siguiente, número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir? Los mansos. ¿Qué es ser manso? Como decían allá en los años 80 los hermanos, hay que ser manso pero no menso, decían. Hermana Carmencita. Es lo contrario de ser rebelde. Es lo contrario de ser orgulloso. Orgulloso. Es lo contrario de ser arrogante. Es lo contrario de ser soberbio. Es lo contrario de... Si vos me gritas en 5 decibeles, yo te grito en 10.
Si vos me pegas una pedrada, yo te pego 10. Si vos me tirás una patada, yo te pego 10. Ese es soberbio. El actuar, el permitir que el orgullo aflore en mí. Porque yo te puedo hacer a vos ciertas cosas, pero en el momento que vos me las haces a mí, me has tocado mi ego, me has tocado mi orgullo. Y la gente, amados, hoy con tantas cámaras que hay por todos lados, y así incluso se salen a dar duro en las calles, mujeres y hombres, hombres y mujeres, gritándose y diciéndose las maldiciones peores, y se les olvida que tienen hijos, se les olvida que tienen maridos, se les olvida que son responsables porque son la imagen de la empresa a la que están representados. Se les olvida todo por darle rienda suelta a la soberbia. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? La tierra, está hablando de este planeta, está diciendo, los que se van a quedar en el reino eterno, porque los que saque el Señor de aquí no son los que se van a ir en el arrebatamiento, como nos han enseñado. Los que saca el Señor de aquí son que van a ser condenados eternamente. Los que deje el Señor aquí son los que van a heredar la tierra. Este planeta está hablando de su reino, que van a tener autoridad en su reino, de su reino eterno. Y lógicamente, mientras transitamos hacia el reino eterno, también en el reino, en la versión de reino que tenemos ahora, van a heredar la tierra, los mansos. ¿Y por qué hay que ser manso? Porque, amados, no puede haber un buen representante del reino del Señor siendo petulante, siendo arrogante, siendo orgulloso. No cabe eso, dice la Escritura, que el Señor da gracia al humilde, pero que mira de lejos al altivo. Y dice Proverbios, hay 7 cosas que aborrece el Señor, y una de esas son los ojos altivos. ¿Por qué los ojos altivos? Porque el orgulloso hace de sí mismo su propio Dios. Pero el manso sabe que tiene una autoridad sobre su cabeza, a quien le tiene que dar cuentas. Sabe que no es alguien que maneja los destinos, el hilo de sus destinos por sus propios medios, sino que sabe que su vida, que sus acciones, que sus decisiones están siendo pesadas en balanzas todo el tiempo por el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de aquel fulano que se llamaba Belsasar? Que no era el rey, sino que era un regente de ahí de Babilonia. Cuando el rey andaba afuera del territorio y lo dejaron a él, y como era un bicho, mandó a llamar a toda la mara de él, ¿verdad? Para hacer una grande fiesta, una grande orgía, una grande bacanales, a chupar y todo. Y en medio de la fiesta se le ocurre y dice, burlémonos del Dios que conquistamos allá en Israel, y mandan a traer los utensilios del templo del Señor para usarlos para alabar a sus dioses en detrimento del Dios de Israel. Y estaban tan bolos, pero les aparece, dice la Escritura, una mano en la pared escribiendo y pone mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido pesado y ha sido hallado falto, no ha dado la talla de lo que el Señor espera, siendo que ya había habido el caso de Nabucodonosor, que estuvo 7 años comiendo pasto como ganado por su orgullo, siendo que ya hay un precedente. Y muy probable Nabucodonosor era o tatarabuelo de este loco. Y el Señor ama. Si uno quiere pelearse con Dios, hagámonos orgullosos. Hagámonos orgullosos. Hagámonos petulantes. Hagámonos que nosotros somos la mamá de Tarzán. Ahí nos vamos a pelear directamente con el Señor.
Y el Señor tiene las maneras de humillar al que es orgulloso. Y dice la Escritura, el que se exalte será humillado, pero el que se humille será exaltado. Por eso los mansos heredarán la tierra. Y apenas estamos en la introducción. Número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es eso de tener hambre y sed de justicia? Hola, hola. Es querer hacer bien las cosas nosotros. ¿Pero qué significa hacerlas bien? Querer practicar siempre el bien, como Dios quiere, con la voluntad del Señor. Hermana Carmencita. Es no ser injusto, pues. O sea, ajá. ¿Y en qué consiste la injusticia? Dame un ejemplo de injusticia. Ver a la gente en necesidad y no ayudarle, no darle, no compartir. Siento yo que es justo. Sí, más o menos. A ver, Marlon. No hacer lo que no me gusta que me hagan. La regla de amor. Exactamente. Hacer en positivo es todo lo que yo quiero que la gente haga conmigo, yo tengo que hacerlo con ellos. Pero la justicia va más allá. La justicia tiene una base y la base de esa justicia es la verdad. Y aferrándonos a la verdad, porque es la base, sin verdad no hay justicia. O sea, hablemos de fútbol, que hemos estado hablando de fútbol un montón de tiempo, ya llevamos más de un mes en esto. ¿Qué pasa cuando un árbitro no aplica la regla correctamente? Se le avasallan un montón de gente, ¿verdad? Porque sabe que está irrumpiendo la regla. Se está tomando un atributo que no es. La regla es la verdad. Faltar a la verdad es faltar a la justicia. Justicia significa aplicar la verdad como medida de medición, como vara de medición. Porque no es mi verdad, tu verdad, la verdad de aquel, la verdad del otro. No existen verdades, existe una sola verdad. Y dice el Señor, hablando de temas de justicia, dice, no aceptes soborno, no permitas, imagínense, lo pone así de drástico el Señor, dice, no debes impartir injustamente la justicia solamente a una persona porque es pobre, ni tampoco porque te ha dado soborno. Tenés que ser imparcial en el juicio. Eso quiere decir que yo debo ser equitativo con todas las personas, incluyendo nuestros hijos. ¿Cómo reaccionan nuestros hijos cuando ven que tenemos favoritismo para algunos de ellos? Los demás los miran mal. Y los demás empiezan a hablar y a veces no dicen nada, pero se van creando raíces de amargura en el corazón. Porque mire, yo le traje esto a fulanito y a menganito nada. Creamos injusticia en ¿cómo se llama? Porque el trato que damos es diferente cuando las circunstancias o el trato debería ser ecuánime, debería ser equitativo para todos. Este mundo, amados, está lleno de injusticias, llenísimo de injusticias. Y no esperemos que un presidente va a salir el paladín de la justicia. No, que vamos a hacer leyes más justas. No, aquí las leyes están hechas para beneficiar a ciertas clases de personas. Y como dicen los abogados, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. Porque estas leyes están acomodadas. Y en general, aquí en la China,
en Estados Unidos, en todos lados. La ley está desequilibrada, no es ecuánime. Está hecha para brindar ciertos beneficios ¿cómo se llama? A ciertas personas que son, en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene un gran problema porque una de las profesiones que son bien pagadas es ser lobista. Ser lobista es andar influyendo en la vida del Congreso para que pasen leyes para beneficiar a ciertas corporaciones. Y ahí hay millones de por medio. Entonces puede más el amor al dinero que la impartición de justicia. Y cuando vemos este mundo y vemos lo que está sucediendo y vemos que hay niños que mueren en bombardeo sin tener ninguna culpa, cuando vemos que muere gente inocente, cuando vemos que el que se roba una gallina lo meten preso 10 años y el que se roba millones de dólares lo justifican y abogados y lo sacan, cuando vemos toda esta clase de injusticia debemos tener hambre y sed y decir: Señor, este asunto no lo arregla nadie. Este asunto solamente lo arregla el Señor cuando Él venga a impartir justicia. Y dice la Escritura que cuando Él venga, su reino será de justicia y paz. ¿Por qué no hay paz en este mundo? Porque no hay justicia. ¿Y por qué no hay justicia? Porque cada quien agarra la verdad y la distorsiona como cada quien quiere. Justicia y la verdad. Y dice uno de los salmos: la justicia y la paz se desharán. Eso quiere decir, amados, que uno viene a ser el fruto del otro. Yo no puedo querer que un árbol de mangos me dé manzanas si no he sembrado la semilla correcta. Pues si sembramos la mentira, lo que vamos a cosechar es injusticia. Y por lo tal vamos a tener guerra, vamos a tener pleito, vamos a tener violencia. Esto es una consecución de malas decisiones. Cuando nos basamos nuestra vida en la verdad, entonces podemos practicar la justicia, y la justicia es la que provoca que venga la paz entre nosotros, los seres humanos. ¿Estamos comprendiendo, amados, lo que significa el Sermón del Monte? Las diferencias claras que el Señor está diciendo acerca de aquellos que son de reino con aquellos que no lo son. Aquí no hay tiemblas, aquí no hay fuego, aquí no hay bota gente, no están las hermanas de las toallitas, aquí no hay conciertos, aquí no hay convivios, aquí no hay retiros. Aquí hay un modo de vida que el Señor quiere que adoptemos, que el Espíritu Santo martille en nuestro interior para forjar la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que nos separemos del mundo y para que vivamos ese modelo de vida que el Señor quiere para con nuestro prójimo. Amén.